y especialmente el hecho de saber que Dios está ahí en control y que también puede, a través de su espíritu, utilizarlo a ustedes. Gracias, Héctor. Gracias. Hermanos, abran sus corazones, eh, pónganse a disposición de las escrituras y de aprender. Y vamos a tomar tiempo con esta persona que yo sé que tiene mucho que enseñar esta noche. Y de esto yo sé que vamos a salir nutridos y vamos a tener más herramientas y ayuda para dirigir nuestros hijos a Dios. En este momento, Amén. orar para poder en manos de Dios nuestro taller. Oremos. Dios y Padre amado, gracias. Gracias por esta noche. Gracias, Padre, por el privilegio de tener la familia, mi Dios, de Cristo. Padre, gracias porque la distancia no es opción, mi Dios. La distancia no es impedimento para poder aprender de su palabra y poder aprender de usted y aprender de otros hermanos que han recorrido un camino más largo y que tienen más experiencia, mi Dios. Padre, diría a Héctor y a Sandra en esta noche y de nosotros ese corazón, mi Dios, listos a absolver y aprender. Diría todo, Señor, la conexión, los hermanos que están entrando, la visita de nuestros amigos que quieren conocer, de talleres que están ahí también conectándose. Gracias, Señor, y diría todo. Y es en el nombre de Jesús que le oramos, le pedimos todo. Amén. Amén. Héctor, lo dejamos en sus manos. Gracias, gracias hermanos, gracias Arturo que has tenido en bien esta conexión. Estamos inmensamente agradecidos, saben que ustedes para nosotros son una iglesia muy especial y en el retiro pues pudimos disfrutarnos unos a otros y pudimos hablar de estos temas con Arturo y estar acá pues para nosotros es de mucha gratitud. Gracias a los que nos están acompañando. Realmente más que una clase, nosotros queremos compartir desde nuestras vivencias, ¿verdad? Tenemos hijas de 37 años, de 36 años, de 23 años. Llegamos con hijos, ¿no? Cuando no éramos discípulos ya teníamos dos hijos de 9 y 8 años y hemos visto los procesos dentro del reino para poder pues ser mejores padres, ¿verdad? Así que lo que queremos mi esposa y yo es compartir vivencias, ejemplos, cosas que hemos experimentado y que puedan ayudar a cada uno de nosotros, porque cada hogar es diferente, cada hogar pues está construido de una manera distinta. No todo lo que nos ha funcionado a nosotros va a ser aplicable para sus vidas. Lo que queremos es que tomen los principios y los puedan aplicar, como se dice en los negocios, tropicalizar nuestras experiencias y desde ahí ustedes poder sacar provecho para educar mejor a sus hijos y también para poder educarnos nosotros como padres. Toma lo que consideres que te puede ayudar y alguna de las cosas que tenemos que entender los que estamos acá, que tener hijos es una bendición. Vamos a partir de ahí, o sea, por muy lo que sean nuestros hijos, ¿verdad? Pero hoy no vamos a hablar de ellos, pero quiero mencionarte una escritura para que tengamos bien claro qué son nuestros hijos realmente y cuál debería ser nuestro estándar para ser padres para esos hijos que Dios nos ha dado. Dice Salmo capítulo 127 en el verso 3, dice, los hijos que nos nacen son ricas bendiciones del Señor. Si puedes escuchar bien, son bendiciones, pero no son creación de nosotros, son bendiciones del Señor para nosotros. Ahora, cuando Dios te da esa bendición, viene en el software, viene un paquete de responsabilidad. Hoy no hemos venido ni vamos a hablar de cómo educar a los hijos. Hoy vamos a hablar de cómo podemos ser mejores padres para nuestros hijos. Hemos venido a hablar de los padres. Mi esposa y yo queremos compartir desde la experiencia, porque muchos padres de los que están acá conectados, si no están sus hijos en siendo adolescentes o ya por ser adultos, algunos que ya tienen hijos pequeños un día van a llegar a tener esa edad, pero muchos padres se preparan toda su vida para criar buenos hijos. Esa es la faena de un papá, criar buenos hijos, pero pocos se preparan para ser padres en cada etapa del crecimiento de sus hijos. Por ejemplo, si tienes un hijo ahorita de 15,
Te pregunto, ¿te estás preparando para tener un hijo de 20? No. Estamos como bomberos, apagando fuego. Todos los días crecen, todos los años crecen, pero nosotros no vamos a la misma velocidad que crecen nuestros hijos. No, esas etapas nos la pasamos y entonces nos quedamos en una sola etapa. Y es la etapa de que son mis niños, son mis hijos. Yo hago con ellos lo que yo quiero. Y la verdad es porque no nos hemos preparado para ser mejores padres. Padres del reino de Dios no son los que producen hijos perfectos. Quitémonos esa idea de aquí. El que tú seas discípulo y el que lleve 20, 25 años en la fe, no te garantiza que vas a tener hijos perfectos. El reino de Dios no está hecho para hijos perfectos. Son los que el hijo perfecto, el buen hijo desde el punto de vista espiritual, es el que refleja el corazón de un padre perfecto, que es Dios. Pero algunas veces nosotros estamos tan afanados en que nuestros hijos no fallen, pero ¿sabes por qué? Por la vergüenza del padre, por la presión social que llegamos a tener, aún dentro de la iglesia. Hoy vivimos en una generación donde nuestros hijos crecieron en la iglesia, la gran mayoría. La iglesia en Dominicana tiene más de 30 años. Ya hay muchachos que nacieron en la iglesia, ya se convirtieron. Hay ministros que sus hijos ya no son bebés, ya son jóvenes, ya, y llega la presión grupal. El hijo del ministro y no asiste a la iglesia, el hijo del ministro y no se ha bautizado. Y es como una presión que tenemos como padres. No todos, aunque nacieron en la iglesia, no todos nuestros hijos han conocido el corazón de Dios. No todos nuestros hijos se han enamorado de Dios. Nosotros tenemos 3 hijas, 2 de las cuales son discípulas. Una de ellas fue discípula, hoy por hoy no es discípula. Pero yo la sigo amando como mi hija, sea o no sea discípula. A veces, el que ellos no hayan conocido el corazón de Dios como quisiéramos nosotros, no fue por falta de Biblia. O sea, algunas veces ha sido más por exceso de presión. Muchachos, vamos para la iglesia. Y está bien. Hasta cierta edad puedes hacer eso con tus hijos. Pero llega una edad en la que, por favor, no puedes hacerlo. Nuestros hijos no van a hacer lo que les decimos que hagan, sino lo que nos vean hacer. Algunos padres, no dudo que aman profundamente a Dios. Algunos de los que están aquí sirven, lideran y enseñan en la iglesia. Pero en casa viven con un miedo silencioso. Y déjame decirte, nadie me lo contó. Yo lo experimenté. Cuando eres líder, cuando tienes una responsabilidad, pones sobre tus hijos una carga que ellos no escogieron. Y vivimos con un miedo silencioso de haber fallado porque tus hijos no creen, porque tus hijos no se congregan, porque tus hijos no son comprometidos o porque no siguen el camino que esperábamos. No hay cosa más alegre para un padre que su hijo se vuelva discípulo, amén. Cuando tenemos esos bautismos, es increíble. Pero te pregunto, cuando se van de la fe, ¿quién está a tu lado? No es tan agradable ver a nuestros hijos irse de la fe. Pero eso déjaselo a Dios, que Él se va a encargar. Pero nosotros no podemos vivir en nuestras casas llenos de miedo por si nuestros hijos se van o no se van a convertir. Ya no es nuestro trabajo. Estoy hablándote de hijos que ya tienen criterio. Yo no estoy hablándote de niños. Eso será, como dice Arturo, otra clase que vamos a compartir. Hoy vamos a romper con esas mentiras peligrosas que podemos llegar a desarrollar aún como cristiano. Tu valor como padre no se mide por la conversión inmediata de tu hijo. Tu valor como padre no se mide por la conversión inmediata de tu hijo. Eres exitoso. Las hijas de los Maradiaga ya se bautizaron. ¡Wow! Mis hijas se bautizaron a los 13 años. Duraron 10 años en la fe, pero caminaban con mi fe. El día que la soltamos, ese día dejaron la fe. Pero tenemos que aprender que hay una etapa para cada edad de nuestros hijos. El reino de Dios, hermanos,
no se construye por imposición, más bien se revela por la relación. Nuestros hijos deben ver padres unidos, no por los negocios, no por las tendencias, unidos orando por el reino, orando por su hogar. Nuestros hijos deben vernos en esa posición, más tiempo a nosotros como padres, porque nosotros sí tenemos un librito bien claro de qué queremos para nuestros hijos, pero nunca escuchamos qué es lo que quieren nuestros hijos de nosotros. Si te das cuenta, nada a la fuerza es bueno, nada. Ni siquiera lo bueno a la fuerza es bueno. Jesús, algo que me impresiona de Jesús, nunca forzó a nadie a seguirlo. Jesús caminó, Jesús invitó, Jesús amó y Jesús esperó. ¿Cuál es el problema de nosotros? La impaciencia. Este muchacho ya tiene 16 años y no quiere venir a la iglesia. Este muchacho ya va a la universidad y ahora como que el mundo lo ha atrapado y me pongo todo nervioso porque no tengo la paciencia de esperar ver el resultado de lo que sembré. Ser padres del reino no es controlar destinos, hermanos, es acompañar los procesos. Nuestros hijos, desde que nacen, entran en procesos y nosotros somos responsables de crecer a la velocidad que ellos van creciendo. No es crear hijos que nunca fallen. Ese es un error. Ese es un peso. Yo te quiero preguntar, ¿acaso los que estamos acá nunca hemos fallado? Todos hemos fallado. No sabemos ser buenos padres. No sabemos ser, dice la Biblia, no hay ni siquiera uno bueno. Entonces, ¿por qué pretendemos que nuestros hijos sean el top? Es ser un hogar que siempre ellos desean volver. Eso es lo que nosotros tenemos que tener, no hijos que no fallen, sino hijos que cuando fallan sepan dónde ir, que es a casa y a dónde más van a ir. Pero eso va a pasar cuando nosotros hagamos bien el rol de papá. Este taller o esta plática no se basa en enseñarte a corregir mejor a tus hijos, sino a parecerte más al Padre. Que nosotros, la verdad, somos muy buenos para ayudar a otros a convertirse al cristianismo, pero cambiamos tanto para ayudar a nuestros hijos. Ya no somos los mismos. Hace muchos años un hermano llevó a su hijo a un Burger King porque él tenía que estudiar la Biblia. Y el niño estaba jugando y él invitó y todo al amigo que estaba estudiando la Biblia. ¿Y sabes qué le dijo el hijo? Yo quisiera venir más seguido a tus estudios bíblicos, porque así es que me sacas. Así yo puedo disfrutar. O sea, ¿qué le estaba diciendo ese muchacho? Su papá estaba más enfocado en ayudar a otros que ayudar su propia casa. Y nos puede pasar, porque eso es más contable para nosotros que ver a nuestros hijos crecer en temor a Dios. Parecerse más al Padre, porque cuando los hijos crecen, ojo con lo que te voy a decir, hermano, cuando los hijos crecen, tu rol cambia. Entiende eso. Si tienes una hija de 10, 12 años, no sigues tratándola como una niña de 5, 6 años. Tu rol va a cambiar en la medida que tus hijos crecen. La fe se va transformando y el amor tiene que madurar para nuestros hijos. Yo no puedo seguirle dando el mismo rigor o el mismo amor a mi hijo de 8 años cuando ya tiene 17 o 18 años. Porque no sé cómo dárselo, pues es nuestro trabajo. Padres del reino, debemos aprender a dejar de criar a nuestros hijos desde el miedo y aprendamos a amar desde el corazón de Dios. Tú sabes cómo es el corazón de Dios. Muchos padres se preparan para tener buenos hijos, pero no se preparan para cada etapa de su vida. Cuando los hijos crecen, el rol del papá debe ir transformándose. Por ejemplo, el problema actual que tenemos en nuestras iglesias hoy, padres
con presión espiritual y social dentro de la iglesia. Y si eres líder de iglesia o líder de ministerio, la presión es doble. Y llegamos en algún momento a tener hijos forzados a prácticas religiosas que a nosotros nos hicieron bien. Y yo no estoy diciendo que no instruyamos en el temor a Dios a nuestros hijos, pero ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Desde qué trinchera lo estoy haciendo? ¿Inspirando o presionando? Llegamos a poner a nuestros hijos estándares espirituales irreales. Y esto que te estoy compartiendo nos lo han dicho nuestras hijas, que ya son adultas. Papá, es que era muy difícil. El que tenía más gratitud hacia Dios eras tú, no nosotros. Porque el que había experimentado el cambio de vida era yo, no mis hijas. Y la iglesia, cuando tú tienes hijos en la iglesia y eres ministro en la iglesia traslada la misma expectativa espiritual tuya, se la traslada a los hijos. Por eso es que los chicos ya no quieren venir a la iglesia. Ah, porque la hija del líder, mira, la hija del pastor, mira cómo se viste, mira cómo esto, mira cómo camina, mira lo que dijo. Y ellos no tienen la fe que los padres tienen. Estándares espirituales y reales, revisemos. Algunas veces, ¿ya oraste? Ni siquiera nosotros hemos orado. Tenemos que tener mucho cuidado. Por eso es que podemos llegar en algún momento a dirigir nuestra casa, nuestros hijos, desde la culpa, desde la vergüenza, con una sensación de fracaso cuando mi hijo no se convierte. Aquí hay una verdad muy clara. No podemos dirigir desde el miedo. No podemos dirigir desde el miedo. Déjame decirte algo. Allá por el 2012, algunos de ustedes conocen esta historia de una de mis hijas. Una de mis hijas decidió dejar la fe. Y déjame decirte, nosotros estábamos en Panamá, recién llegados, y fue duro, doloroso. Mi corazón se deshizo. Ella abandonó la fe. Y tú tenías que ver a esa muchacha en las redes sociales. La desconocía. No era mi hija. Y yo buscaba la culpa y la culpa y la culpa. ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? No. Y un día le pregunté solo a las 3 de la madrugada llorando. Agarré mi teléfono llorando y le dije, solo quiero que me digas una cosa. ¿En qué nos equivocamos? ¿Y sabes cuál fue su respuesta? En nada, papá. Todo lo hicieron bien. Pero nosotros no crecemos con los años, crecemos con los daños. Y tus experiencias del mundo te hicieron un hombre fiel. Yo no tengo ninguna experiencia del mundo. Entonces nosotros vivimos con miedo que se vayan al mundo. Y déjame decirte, algunas veces va a ser necesario que experimenten lo que hay allá. Años después, mi hija regresó a los pies de Cristo. Se rebautizó, pidió ser rebautizada. Se casó, hoy es una discípula fiel, hoy sirve en los ministerios en la iglesia. Y mi oración era, tráigala, Señor, pero con el corazón correcto. ¿De qué sirve tener nuestros hijos por una presión social dentro de la iglesia si no van a ir al cielo? Gálatas, capítulo 4, en el verso 1. Gálatas 4:1 dice, del 1 al 2, lo que quiero decir es esto, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo de la familia, aunque sea en realidad el dueño de todo. Hay personas que lo cuidan y que se encargan de sus asuntos hasta el tiempo que su padre haya señalado. Pablo estaba enseñando que la autoridad cambia según la madurez. La autoridad del padre va a cambiar según la madurez del hijo. El control es temporal, hermanos. El control en nuestros hijos es necesario, pero es temporal. Yo conozco a algunos de hermanos que sus hijos tienen 21 años y el control es exagerado. Ya son mayores de edad. Y no es cuanto más controlados los tengo que más fieles van a ser. Hay edades para tener a nuestros hijos controlados, que no pueden tomar decisiones.
pero ya una persona de 18, 20, 21, 23 años, ya es una persona adulta. Si se va a equivocar, acompáñalo. No lo toleres, sino que acompáñalo. Que tenga un papá. ¿Sabes qué pasó con mi hija? Yo sabía lo que le iba a suceder. Y yo le dije, mira hija, tú vas a abandonar la fe. En 6 meses saldrás embarazada. Y así, justo en 6 meses ella estaba embarazada. Y la acompañamos en ese dolor. Y ella creía que todo estaba bien. Nació el niño y la acompañamos en ese dolor. 4 meses después de haber nacido el niño, la persona con la que tuvo ese bebé la abandonó y ella quedó sola, sola. ¿Y cuál crees que era mi deseo? Ir por ella, decirle, vente, yo te cuido. Y el consejo fue, no lo hagas. Hermano, si hay algo que yo te animo, escucha el consejo. Si has perdido la fortaleza de buscar consejería, escucha el consejo. Porque yo lo hubiera hecho visceralmente, yo lo hubiera hecho con el hígado. Y mi discipulador me dijo, ahora es cuando tu hija debe ser amada, pero deja que ella te lo pida. Y esperé 4 meses. Y un día me llamó, papá, ¿será que me puedes echar la mano? Sí puedo. ¿Me puedo ir a Panamá? Sí, sí puedes. Pero tienes que buscar los medios económicos para venirte. Yo no te voy a apoyar. Yo tenía la forma de ayudarla, pero yo tenía que enseñarle a ella que había un costo. Que mi hija haya querido venir a casa es que algo hicimos bien. Asegurémonos de eso. Hoy es mi secretaria privada. Hoy la disfruto mucho más que nunca. Pero ella es fiel a Dios. Hay edades en las que nuestros hijos ya deben ser tratados de una manera diferente. Dios mismo no trata a un niño espiritual que a un adulto espiritual. Nosotros mismos como discípulos. Cuando alguien recién se bautiza, el cuidado es diferente, ¿o no? Le enseñamos a orar, le enseñamos a leer su Biblia, lo llevamos a compartir la fe, estamos ahí pendientes de que llegue a la iglesia, pero una persona de 30 años no le estás dando esa misma comida espiritual. Lo mismo es a nuestros hijos. Lo que fue obediencia a los 8 años, a los 20 se llama convicción. La fe impuesta en la niñez debe dar pasos a la fe elegida en la adultez. Tenemos que creer que el trabajo que hicimos de enseñarle desde niño un día va a dar su fruto. Quiero dejar a mi esposa que pueda compartir. Gracias, hermano. Buenas noches, hermanos. Qué gusto el poder compartir con ustedes este tiempo. De verdad que es un enorme privilegio el poder estar aquí y, como decía Héctor, hablar de nuestras experiencias, de lo que Dios ha hecho en nuestra familia, con nuestras hijas y el proceso que Él ha usado para que nosotros podamos llegar a ser ahora lo que somos, esos padres que no somos perfectos, pero que hemos aprendido, hemos crecido y hoy por hoy pues disfrutamos de tener un hogar, unas hijas que verdaderamente nos aman, nos respetan, pero sobre todo aman y respetan a Dios, que eso es lo más importante como cristianos. Todos queremos queremos que nuestros hijos amen a Dios, sirvan a Dios, que sean hijos ejemplares, pero sin duda que nunca vamos a poder lograr que nuestros hijos amen a Dios de la manera que nosotros amamos a Dios, porque ellos, siempre hablamos con Héctor, ellos no tienen la misma perspectiva de Dios. Para ellos, la mayor parte de sus hijos eh, nacieron en el reino, son hijos de padres discípulos y ellos realmente no han tenido una necesidad de conocer a un Dios porque ellos no tienen ninguna mala experiencia de la vida, porque han sido hijos que han estado cuidados, han estado bien guiados, pero obviamente ellos van a la iglesia, les encanta la iglesia, les gusta el grupo de sus amigos, pero cuando ya van al mundo, ya hay muchas cosas que les atrae
Y nosotros no podemos obligarlos, no podemos, simplemente debemos llevarlos a que amen a Dios. Ellos no lo aman verdaderamente como nosotros lo amamos. Ellos lo conocen, pero no es lo mismo como conocer a Dios que amarlo verdaderamente. Todo el mundo conoce de Dios, pero no conoce verdaderamente todo el mundo a Dios. Y eso es el trabajo que nosotros como padres cristianos necesitamos hacer, que nuestros hijos conozcan a Dios, no de Dios, que muchas veces eso es lo que pasa, se les da, los llevamos a la iglesia y ellos conocen de Dios, conocen las escrituras, ellos saben cómo contestar, ellos saludan increíblemente, pero nosotros necesitamos aprender a ser esos padres que es Dios con nosotros. ¿Cómo es Dios con nosotros? Pues Dios es paciente, Dios es amoroso, Dios es compasivo, Dios es misericordioso. Aunque nos equivoquemos todo el tiempo, Él sigue siendo ese Padre amoroso, Ujú. misericordioso, perdonador, que nosotros muchas veces no lo somos, pero obviamente necesitamos presentarle a nosotros como padres, presentarle a nuestros hijos a ese Dios a través de nuestras vidas, a través de ese Amén. amor y de esa entrega para con ellos, no siendo tolerantes con el pecado, pero sí siendo, teniendo la convicción de enseñarles lo que verdaderamente Dios nos llama a vivir. Así Ujú. que esperamos que este tiempo, este taller pueda animarles, pueda inspirarles, porque no es que no, ninguno va a llegar a ser un padre perfecto como lo es nuestro Padre Celestial, Ujú. pero sí podemos llegar a ser mejores padres de lo que estamos siendo ahorita mismo. Así que, hermano, Amén. gracias por la invitación y esperamos poder ayudarles y animarles a que sigan confiados en que el trabajo que están haciendo es el mejor. Y gracias por estar aquí, porque eso muestra que verdaderamente quieren amar y servir a Dios de la manera correcta. Amén. Gracias, mi amor. El error de confundir disciplina con control. ¿A alguien le ha pasado? Disciplina con control son cosas totalmente diferentes. Mira lo que dice Efesios capítulo 6, verso 4. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino más bien edúquenlos con la disciplina y la instrucción que quiere el Señor, no con mis caprichos de papá, no con mis expectativas de papá. Es la expectativa de Dios. Edúquenlos con disciplina y instrucción. En ningún momento aquí menciona control, pero algo que es importante, y la verdad que la gran mayoría de los que estamos acá venimos de hogares que no reinaba realmente Dios. Había tal vez una tradición religiosa, pero no teníamos un hogar tal vez funcional y nos irrespetaron en algún momento como hijos y algunas cosas las copiamos y las traemos de ese formato en el cual fuimos educados. Dice, no provocar la ira de tu hijo, no los hagan enojar. Piensa cuántas veces has hecho enojar a tu hijo. Muchas veces, solo por llevarle la contraria. ¿Y por qué, papá? Porque yo lo digo y punto. ¿Les suena parecido? Está bien hasta cierta edad. Un Ujú. chiquillo de 8 años a mí no me va a decir qué voy a yo a hacer. Pero yo me voy a parar delante de un muchacho de 18 años, 17 años y le voy a hablar así. ¡Qué horrible! ¿Sabes qué significa eso? Papá no ha crecido en la velocidad que el hijo ha crecido. Provocar la ira implica presión constante, expectativas imposibles, corrección sin relación. Yo puedo tener una relación profunda con un hijo al tener, va a ser más fácil ayudarlo. Pero si aún como cristianos somos padres ausentes, va a ser mucho más difícil. Porque podemos ser padres ausentes, aún siendo líderes en la iglesia. Todo ministerio, 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 ministerio. Ninguna relación con tu hijo. Ayer me llamó mi hija, la menor. Estoy triste, me pone. Ella vive en Estados Unidos. Claro, tiene 2 años de no ver a sus padres. Vive sola. Está picando piedra ella sola, ya. Estoy triste. Le digo, eso nos pasa normalmente cuando hay ausencia de los que queremos, así como te extrañamos nosotros. En otros tiempos, déjate de cosas, ¿cuál tristeza? Vamos para adelante. Hay que ser empáticos con nuestros hijos. La disciplina bíblica forma, no aplasta, nunca.
nunca has leído en la Biblia, aplástalo. El control genera resentimiento en nuestros hijos. La relación genera influencia. Si nuestros hijos van a fallar, no van a buscarnos para fallar. ¿Sabes por qué? Porque no hay confianza. Va a llegar tu hijo y te va a decir, papá, fíjate que hay una chica en la universidad que me encanta, me gusta, no es discípula, pero estoy que me muero por ella. Eso debería de ser la expectativa. ¿Qué me aconsejas, papá? Pero nuestros hijos hacen las cosas a escondidas porque ya saben cómo vamos a reaccionar. Desde la religiosidad, desde nuestra convicción. No estoy diciendo que perdamos nuestra convicción, sino que entendamos que son etapas diferentes. Aquí hay una verdad muy fuerte para padres líderes. Un padre puede ganar la iglesia, puede ganar el ministerio, puede ganar la congregación y perder a sus hijos. Ser más líder que papá. Y eso nos desacredita como líderes, si no podemos dirigir nuestra casa. Entonces lo relacionamos. Si él no se bautiza, entonces yo no puedo dirigir la casa, entonces voy a perder el trabajo. No podemos dirigir desde el miedo, no podemos dirigir nuestro hogar desde el temor. Cuando el hijo adulto toma decisiones equivocadas, te voy a hacer una pregunta. Es bien fuerte lo que te voy a decir. ¿Cómo sería que tu hijo o tu hija llegue mañana y lo siente en la sala y les diga, soy gay, soy lesbiana, mamá? ¿Cómo te sentirías? ¿Estás preparado para lidiar con eso? Todas esas cosas pueden pasarle a los cristianos. Nos pueden pasar. Pero si no llegan, una de las cosas que tenemos que entender los padres, que un día nosotros fuimos hijos y también mentimos y también fallamos y también ocultamos. Somos expertos en eso. Así que nuestros hijos también lo son. Tenemos que estar preparados para pláticas de adultos. Cuando nuestros hijos adultos van a tomar decisiones, no sé cuántos hermanos en este chat ahora mismo están, que tienen hijos ya adultos, de 18 años hacia arriba. Pero los que no, un día tus hijos van a llegar ahí y tienes que entender, hay una manera en que nuestros hijos van a llegar a tomar decisiones y aún muchas veces no nos van a gustar. No va a ser conforme a lo que yo creo o lo que yo pienso. Ahora te pregunto, ¿dejarán de ser tus hijos? No puedes. Debemos de estar preparados. No vamos a ir a la escritura, pero todos los que estamos acá conocemos esa escritura. Lucas 15 del 11 al 24, la parábola del hijo pródigo. Fíjate bien, el padre, ¿cómo llega el hijo? Soberbio y arrogante. Dame mi herencia. ¿Sabes qué significa eso? Estás muerto para mí, papá. Eso significa en la cultura judía. Y el papá nunca lo humilla. No lo persigue con reproches y deja la puerta abierta. Y sabes lo que significaba, ¿no? Que un hijo en vida le pidiera la herencia a su padre. El hijo vuelve porque había una casa abierta para él, no miedo. Preparémonos. No perdamos a nuestros hijos por estar dirigiendo nuestro hogar desde el miedo. Ese acto de que el hijo pidiera su herencia, según la cultura judía, era algo muy denigrante. Existe una práctica llamada kesasá, usada cuando el judío perdía su herencia entre los gentiles. Y eso fue lo que le pasó a este muchacho. Terminó peleándose con los cerdos por las algarrobas de los cerdos como alimento. Pero cuando él decide regresar, hay una práctica,
había una práctica judía. Los ancianos del pueblo se reunían y antes de que llegara a su casa, llevaban un cántaro de barro lleno de granos y frutos, y el cántaro lo rompían delante de él. Y le decían, así queda cortado este nombre de su pueblo. Era humillante. Y todo el que pasaba por eso era denigrado. Era una exposición pública, vergonzosa. Era una muerte social para esa persona. Desde ese momento nadie podía ayudarlo, nadie podía recibirlo. Quedaba oficialmente separado de la familia, de la comunidad, del clan. La humillación personal del hijo. Mira lo que hace el papá. Antes de que ese evento se dé, el papá corre para que él no pase por esa vergüenza. Antes de llegar al pueblo, el hijo pródigo ya había tocado fondo. Si te das cuenta, había una humillación fuertísima. Que un judío adulto corriera era vergonzoso. A él no le importó. Dice que el padre corrió a su encuentro y no era algo casual. Un patriarca nunca corría, era humillante según la cultura judía. El padre corre para evitar que su hijo llegue al pueblo, lo abraza, lo besa públicamente, lo restaura antes de que llegara el quesasá. ¿A qué estaba dispuesto ese corazón de papá? Amar. Cuando nuestros hijos fallan, lo que falla en el papá es el amor. Ser un papá amoroso en las buenas, eso es fácil. Pero ser un papá amoroso en las dificultades, eso es muy difícil. El amor que no retiene es el que permite que nuestros hijos regresen. Pero preparémonos, sobre todo en nuestro corazón. Tenemos que tener corazones como, les recomiendo ese libro, se llama El Dios Pródigo. Búsquenlo, porque siempre predicamos del hijo pródigo o del hermano del hijo pródigo. Busquen ese libro, se llama El Dios Pródigo. De encontrarlo en PDF, yo se lo voy a hacer llegar a través de Arturo. Para que miremos cuánto nos hace falta amar con el corazón de Dios. Acompañar, hermanos, no es permanecer. Romanos 2:4. Romanos 2:4. Perdón, acompañar no es aprobar, es permanecer. Eso quise decir, perdón. Acompañar no es aprobar. Algunas veces nosotros no acompañamos porque creemos que estamos del lado del pecado de nuestros hijos. Y ese es un error. Tenemos que entender que tenemos que estar cerca de ellos aun cuando fallen. Romanos 2:4. ¿No ves que desprecias la riqueza de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Fíjate bien lo que dice esa escritura. No dice la presión, no dice el juicio, no dice la vergüenza, dice la bondad crea un espacio para arrepentirnos. Mi hija esperaba un papá gruñón, un papá gritón, un papá que le recalcara toda la vida en su cara, te lo dije, viste que fallaste. Mi hija no esperaba eso de mí. Y lo que encontró fue bondad. Entonces ella vio a Dios en mis actos. Y ella decidió regresar por su propia cuenta. Y mi oración era, Dios, regrésela con el corazón correcto. El hijo pródigo encontró el corazón correcto para regresar. Algunas veces pensamos que la presión va a dar más resultado para el arrepentimiento. No, dice la Biblia que no. Al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento. La bondad de Dios nos ha llevado a nosotros al arrepentimiento. La bondad crea un espacio para cambios en la vida de nuestros hijos. Acompañar a un hijo adulto en decisiones equivocadas no es traicionar nuestra fe.
no es traicionar nuestra fe. Voy a ponerte un ejemplo. Yo me reuní con el susodicho, el papá de mi nieto. Yo me reuní con él. ¿Sabes qué quería hacer cuando me dijeron que lo hiciera? Matarlo. Tuviste que ver ese tiempo. Yo humillándome, aprendiendo a amar, a dar oportunidad. Mi corazón salió limpio, mi corazón salió tranquilo. Ella esperaba otra cosa de su papá. Yo hice lo correcto. Y yo le dije a ella, en lo que sea te vamos a apoyar. No estamos de acuerdo con lo que has hecho. Pero que yo no esté de acuerdo no significa que no es mi hija. Voy a apoyarte. Y apoyarla no era consentir su pecado. No traicioné mi fe. Más bien fortalecí mi fe y la de mi esposa. Porque eso es imitar el carácter de Dios. ¿Cómo es Dios cuando nosotros fallamos? ¿Cómo es? Bondadoso, paciente, misericordioso. Si no, los que estamos acá ya estuviéramos desaparecidos. Si Dios fuera como uno de nosotros, como Padre, ¿cuántas veces le hemos fallado? Ya nos hubiera exterminado. Vamos a dejar a Sandra que por favor pueda compartir. Muchas gracias. Y como veíamos en la escritura el Padre tiene un tiempo para transformar nuestras vidas. Nosotros lo queremos hacer a nuestro tiempo, pero dice Eclesiastés que todo tiene su tiempo y también la transformación del corazón de nuestros hijos tiene su tiempo. No va a ser a la manera nuestra, no va a ser al tiempo nuestro, va a ser a la manera de Dios y muchas veces van a tener que pasar como lo del hijo pródigo. Muchas veces van a tener que pasar situaciones muy duras, muy difíciles, que como padres no quisiéramos que pasaran. Nosotros como padres ya sabemos cuando van por ese camino hacia dónde van a llegar, el sufrimiento que van a tener y eso que queremos evitarlo también para no sufrirnos, para que no sufran ellos, pero tampoco para sufrir nosotros. Pero Dios tiene el momento preciso. Él desde antes dice de la Biblia que desde antes de formarnos, Él ya tiene un plan para nuestras vidas. Él sabe exactamente qué necesitamos pasar para poder transformar nuestros corazones. ¿Qué necesitamos pasar nosotros para acercarnos a Dios? ¿Qué necesitamos, qué circunstancias adversas tuvimos que pasar para ir y sentir la necesidad de buscar de Dios? Y Dios quiere que nuestros hijos lo aprendan a amar verdaderamente, que ellos tengan un encuentro verdadero y personal con Él, no a Claro. nuestra forma, sino en la forma correcta, como Él quiere que lo aprendamos a amar. Y no hay nada más conmovedor. Personalmente, a mí me conmueve muchísimo ver el amor de Dios. Cuando fallo y voy a Dios y llorando le pido perdón, yo sé que Él me escucha, yo sé que Él me perdona, pero ¿cuántos realmente nosotros somos así con nuestros hijos? ¿Cuántos somos así con nuestras hijas que vienen y nos vienen a decir que han fallado, que han hecho algo que no está correcto? ¿De qué manera nosotras les respondemos? Muchas veces es inmediatamente empezamos con el regaño, inmediatamente queremos aconsejarlas y muchas veces no es eso lo que quieren nuestros hijos. Lo que más necesitan es que los escuchemos, que nos sintamos empáticos con ellos, porque eso es lo que hace Dios con nosotros. Cuando nosotros vamos a Dios, sabemos que Él nos está escuchando y lloramos y le pedimos perdón, sabemos que Él nos va a perdonar, pero realmente cuando nuestros hijos vienen a nosotros, sienten esa misma seguridad con la que nosotros vamos a Dios, ellos sienten esa seguridad cuando vienen a nosotros. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros aprendamos a ser buenos padres. Así, y Él es el mejor ejemplo que tenemos. Nosotros hemos fallado muchísimo y seguimos fallando. ¿Quién de Sí. nosotros es perfecto ya? Ninguno. Y nunca lo vamos a hacer. Pero Dios quiere irnos formando, irnos transformando, irnos puliendo. Y la verdad es maravilloso cuando dejamos que sea Dios quien haga el trabajo y no ser nosotros. Descansamos tanto cuando permitimos que sea Dios que de su ejemplo, cuando nosotros vemos su ejemplo, vemos su amor y nosotros queremos imitarlo, no lo vamos a hacer de la misma manera. Obviamente, no vamos a tener ni siquiera
ni la mitad de lo que, del amor y la compasión que Él tiene para con nosotros, nosotros con nuestros hijos. Pero Él quiere que nosotros aprendamos, que nosotros estemos dispuestos. Y como decía Héctor, cuando le tocó hablar con el papá de nuestro nieto, él aprendió a ser un hombre compasivo, a escuchar a ese muchacho y la verdad, pobrecito, ahí nos llenamos de compasión por él, así como Dios se llena de compasión por nosotros. Entonces nuestros hijos esperan que nosotros seamos esos amigos, que los vamos a escuchar. Hay un tiempo para cada cosa. Obviamente, Ujú, un niño de 8 años no podemos ser sus amigos, necesitamos ser ujú. sus papás, que los vamos a Así es. guiar, que los vamos a enseñar el camino correcto. Pero un joven de 17, 18, 20 años necesita un amigo que lo escuche, que lo guíe, que lo aconseje, que sea empático con él. Y ese es el trabajo que como padres necesitamos aprender para que nuestros hijos verdaderamente vean a Dios a través de nuestras vidas. Bien, gracias, amor. Alguien aquí en el chat que estamos ha dicho, yo no quiero que mis hijos se vayan. Ay, mi bebé ya creció, yo no quiero que se vaya. Yo voy a dar todo para que él se quede aquí, o si no, que rente la habitación del otro lado, o le construya una casa al lado mío. Alguien lo ha dicho, ay, yo no quisiera que mi bebé se vaya o mi niña. Dejar volar también es amar. Nosotros tenemos Ujú. el nido vacío y de verdad le digo, lo disfrutamos. Si hay cosa grata y placentera para un papá, es ver volar a sus hijos. Y aunque lo hagan erráticamente, pero vuelan. Y ese volar un día los trae de regreso a visitar a su papá y a su mamá y luego vuelven a volar. Esa es la ley de la vida. Dejar volar es amar. Si tu hijo no vuela de su hogar, perdóname lo que te voy a decir. Hiciste mal trabajo. Porque un día quien va a volar para la presencia del Señor somos nosotros. Y esa persona va a quedar sola. Dejar volar también es amar. Como decía mi esposa, hay un tiempo, dice Eclesiastés, para cada cosa. Todo tiene su tiempo. Proverbios capítulo 22, verso 6, te lo leo, dice, dirige a tus hijos por el camino correcto, dirígelo. ¿Has visto en las pistas aéreas, en los aeropuertos, cuando llega el avión, hay un tipo con unas banderillas haciéndole así con unas luces? ¿Qué crees que está haciendo? Dirigiendo el avión para que llegue hasta el tobogán de la puerta, pero en ningún momento tú ves a uno de esos individuos empujando el avión. Tenemos que dirigirlo. Instruye, dice en otra versión, al niño en su camino. Y cuando sean mayores, no lo abandonarán. Escucha eso. Cuando sean mayores. Y nosotros queremos ya. Ya tienes 13 años, estudia la Biblia. Y aquella presión, y este muchacho no quiere estudiar la Biblia. ¿Para qué? Para que nos aplaudan porque hicimos buen trabajo, porque nuestros hijos se bautizaron jóvenes. Y qué bueno, si lo hiciste, qué bueno, felicidades que tu hijo sea un discípulo. Esto no es un patrón, pero ¿y qué tal los que no han podido lograrlo? ¿Te sientes mal por eso? Dice, instruye a tu hijo en el camino y cuando sea adulto, cuando sean mayores, no lo abandonará. Déjame decirte, uno de los problemas más severos, serios que tiene la humanidad es la impaciencia. Yo respeto y admiro mucho al agricultor. Siembra y no le está diciendo a la semilla, crece, crece, porque yo en una semana quiero cultivar, quiero cosechar en una... No, todo tiene su tiempo. ¿Qué hace el que cultiva? Cuida, va a ver que no se lo coman la maleza, que no lleguen los insectos, lo abona, lo va, pero es paciente. A nosotros nos falta paciencia. Instrúyelo. Tu trabajo es instruirlo y un día ver el fruto. Una nota importante, fíjate lo que dice. No dice fuerza a tu hijo. Hay una etapa para instruir y luego hay una etapa para confiar en que lo que sembraste es lo correcto y un día dará su fruto. La segunda de mis hijas no es discípula, pero es una mujer recta, íntegra, es una mujer que ama, es una mujer que sirve,
es una mujer que da, ayuda a los pobres, tiene un hogar súper estable, no es discípula. Su esposo no es discípulo. Yo le digo, lo único que te falta es ser discípulo, porque él, una gran persona. Pues es que mi hijo está casado con una que no es discípula y marcamos a las personas. Oremos por ellos y confiemos que lo que sembramos en nuestros hijos un día va a dar su fruto. Pero si papá y mamá, que son los primeros agricultores, no lo estamos haciendo bien, el yerno va a decir, yo para ser como es suegro mejor no soy. Tenemos que llenarnos de amor. Un ave no aprende a volar si nunca se le permite salir del nido. Hay un tiempo para cada cosa. Si tu hijo ya es adulto, trátalo como adulto, por favor. Te presento a mi bebé, no lo presentes así. Es que él es mi pequeñito, no lo hagas. Porque ahí, aún ahí, nosotros los irrespetamos y no nos damos cuenta. Que él esté haciendo acciones equívocas, él va a tener consecuencias. Y déjame decirte, nadie aprende con experiencia de otro, nadie. Esa fue la escuela que yo aprendí. Yo esperaba que mis hijas fueran fieles por el lugar de donde Dios me sacó. Pero a mí fue que me sacó, no fue a ellas. Y cuando nuestros hijos nacen en el reino, son peores, porque nacen en una cápsula, en una burbuja. Hasta el mundo se aprovecha de ellos, porque son ingenuos, porque no nos dimos la tarea de capacitarlos y enseñarles cómo es el mundo. Para terminar, cuando los padres se sienten fracasados, vamos a leer 1 Corintios 3:6. Mira lo que dice la Biblia. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Amén. Es Dios. Es tiempo de confiar, hermanos. El crecimiento espiritual no es responsabilidad total del Padre. Hay semilla que germina muchos años después de sembrada. Va a pasar un tiempo. Siembra lo correcto. Cuida lo correcto. Pero deja que Dios dé el fruto. Un fruto que perdure. ¿Para qué queremos un hijo que está siguiendo o caminando con tu fe, se bautiza con tu fe, se va de la iglesia porque no tuvo una fe sólida? Oremos para que nuestros hijos que no están o se han ido, te animo que esta sea tu oración. Dios, tráelo con el corazón correcto. Esa era mi oración. Dios, yo sé lo que te estoy pidiendo. Yo veía a mi hija emborrachándose en las redes sociales, en las discotecas. Yo decía, no, esta no es mi hija. No puede ser. No puede ser, esta no es mi hija. Yo lloraba. Y un hermano me dijo, ora para que regrese con el corazón correcto. Y estas palabras me dijo, lo único que tu hija está haciendo es escribiendo la carta para cuando se restaure. ¡Wow! Cuando yo escuché eso, yo dije, ella está viviendo su testimonio para restaurarse. Y yo tengo grabados, ella leyó una carta en la iglesia, aunque no fue en esta iglesia que ella se cayó de la fe, leyó una carta y se rebautizó, porque a los 13 años dijo que ella no había entendido muchas cosas y quería rebautizarse. Y yo podía estar feliz y alegre. Yo lloraba de la alegría al ver a mi hija volver a los pies de Cristo, pero con el corazón que yo quería. El corazón correcto, que ella fuera fiel a Dios por lo que Dios es, no por lo que el papá dice. Te animo a que empieces a confiar que la semilla que has sembrado es la correcta. Yo no estoy equivocado. Yo sé que cada uno de ustedes ha sembrado y ha sembrado con lágrimas y un día cosecharán con gritos de alegría, dice la Biblia. Todo a su tiempo. Hay semillas que les va a costar un poco más germinar, pero al final va a dar su verdadero fruto. Tu rol, hermano y hermana, es sembrar, no convertir. Es fuerte esto. Es sembrar. Siembra lo correcto y cuida la siembra. Amén. Voy a dejarte algunos consejos prácticos
que te puedan ayudar y luego vamos a dejar abierto el chat para poder hacer preguntas, inquietudes, podemos hablar abiertamente de lo que necesites. Consejos prácticos para padres. Cambios de rol necesarios. Necesarios. No es si quieres, son necesidad. De autoridad a referente. Vuélvete un referente con un hijo adulto. Que cuando él tenga una duda diga, mi papá lo puede hacer, mi papá me puede ayudar, mi papá, él es mi referente. No es la autoridad, sino mi referente. De ordenar a escuchar. Nos cuesta mucho escuchar. Y algunas veces decimos que escuchamos, pero escuchamos a la defensiva. Yo soy bueno para eso. Yo soy bueno para hablar y no para escuchar. La buena es Sandra para escuchar. Y cuando digo que voy a morir a mí mismo para escuchar, yo estoy a la defensiva escuchando. A ver, dime. Solo espero que termine para decirte 3 cosas que te tengo aquí. ¿Te ha pasado? De corregir todo a discernir cuándo hablar. Te lo digo, mi hija menor me lo ha dicho, papá, es que tú no escuchas. Papá, es que yo te vengo a exponer una cosa y ya tú tienes la respuesta, escúchame. A discernir cuándo voy a hablar. Algunas veces yo no soy tan emocionalmente sabio. Yo soy, perdonando la palabra, bastante tonto, espiritual en ese sentido. Sabio yo no soy en ese sentido. Mis emociones me ganan. De controlar resultados a cuidar la relación. Somos buenos para tener un checklist con nuestros hijos. Esto lo hiciste bien, 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 bien. ¿Esto qué pasó? ¿Qué pasó con esto? Pero no cuidamos la relación. Acuérdate, son la bendición que Dios te ha dado. No son tu creación. No son nuestros robotitos. Es una bendición. Y decisiones concretas que te invito a tomar. Dejar de usar la fe como amenaza, por favor. Es que si tú no te conviertes, te va, y si tú no vas a la iglesia, está usando la fe para amenazar. Separar identidad cristiana del desempeño del hijo. Separa las dos cosas. Priorizar relación antes que conducta. Nosotros solo nos vamos por la conducta. Y la conducta puede ser trastocada para bien si hay una buena relación. Ahora que yo ya tengo hijas adultas, casadas, la relación fluye de una manera increíble, pero yo tuve que cambiar. Ya no me meto en sus vidas. Vienen ellas y me dicen, papá, ¿qué piensas? Fíjate que tengo esta situación. Mi yerno, que no es discípulo, me llama y me dice, Héctor, ¿qué piensas? Fíjate que me sale un trabajo así, así. ¿Tú qué harías? ¿Sabes cómo me siento yo? Feliz. Porque ya estoy hablando de cosas totalmente diferentes. Mi relación es mejor que estar conductando constantemente a mi hijo. Mi relación con él, por respeto, por amor, la relación fluye de una manera diferente. Orar más y presionar menos. ¿Qué es más fácil? ¿Buscar el resultado bajo presión o bajo inspiración? Inspirar cuesta más. Pero si tú oras, déjaselo a las manos de Dios, el fruto vendrá a su tiempo. Amar sin condiciones visibles. Si te portas bien, si lo otro. Yo quiero que pienses por un segundo, ¿de dónde viene ese patrón? De nuestra educación pasada. Dios no es así. Dios no está esperando, ay, ya lo hizo mal, entonces lo voy a eliminar. Dios no es así. Y si tu hijo falla, dale vuelta a la página, trata el tema como debe ser tratado y dale vuelta a la página y no te acuerdas que la semana pasada hiciste tal cosa. Y esto no te lo perdono.
Me tienes enojada, me tienes enojado, tú me tienes que, como que tienen que hacer penitencia. ¿De dónde viene esa enseñanza del pasado que traemos atrás? Preguntas para reflexionar. ¿Estoy intentando controlar lo que solo Dios puede transformar? ¿Has estado allí queriendo controlar lo que solo a Dios le corresponde? Sí, muchas veces estamos ahí. ¿Mi hijo se siente seguro conmigo aunque no piense igual? No, para nada. Tú tienes que escuchar las conversaciones de nuestros hijos sin la presencia de nosotros. ¿Qué dicen de nosotros? Ay, es que mi papá no sale de lo mismo, es que mi papá está enchapado a la antigua. ¿Quiero hijos correctos o hijos amados? Eso es lo que queríamos compartirles, hermanos. Gracias por escucharnos. Si hay preguntas, si hay interacción, bienvenido. Gracias. Gracias por escucharnos y de verdad, al final quiero terminar, que podamos terminar orando por nuestros hijos, por nuestras vidas como padres. Son etapas nuevas. Ahora nosotros tenemos una nueva etapa y la verdad la estamos disfrutando. Queremos que ustedes sean padres con el corazón de Dios. Amén. Les Amén. queremos un montón. Gracias, Héctor y Sandra. Muchas gracias. Excelente taller. A la orden. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Entonces, en este momento, vamos a tomar un tiempo para preguntas. César, porfa, si puede ayudarnos con eso, sería muy bueno. Amén. No se peleen por participar, pueden levantar la mano, Uno a la tranquilo. vez. Sí. Yo sé que Uno a la todos vez. quieren, yo sé que todos quieren preguntar. Gracias a todos. Muchas gracias. No, yo sé que también preguntar en estos grupos, pues te expone, ¿no? Te expone. Como padre te va a exponer, pero sinceramente les digo, aquí no hay padres perfectos. Aquí estamos a prueba y error y nos vamos a morir a prueba y error. Así que aquí el que crea que es el superpapá, pues está equivocado. Todos están, y es bueno hablar porque nos ayudamos de la necesidad de uno, se nutre el otro. Así que no hay ningún problema y que no haya pena, hermanos. Bueno, pues voy a arrancar yo. Sí, Amor, primero que todo, de verdad, o sea, muchísimas gracias. Habla Sagrario Martínez de la Iglesia de la Romana. Eh, una parte de mi, ay, verdad, taller de padres y quizá un rinconcito por ahí, es como, ay, quizá vamos a escuchar un poco más de lo mismo. Ni modo, vamos para allá. Pero este enfoque, esta enseñanza que Dios les puso en el corazón, la manera de llevarla, o sea, ayudarnos a los padres primero a despojarnos de esta carga, así mismo como nos estuvieron enseñando, sí, de esta presión que está ahí y pocos la queremos hablar o apuntar, pero que está ahí y que claro. nos daña y también daña a nuestros hijos. Mm, Eh, de verdad que lo agradezco y me encanta. Es una conversación que mi esposo y yo hemos tenido en algunas ocasiones y yo confieso, o sea, así mismo, o sea, de que ellos se van a arrepentir si estudian la Biblia a los 13 años. O sea, mm, para que entonces irse al mundo a sufrir y a tener entonces claro. realmente de qué vivir agradecido. Y yo me he sentido culpable en Mm, algunas ocasiones de incluso no solamente pensar, hasta desear que mi hijo peque, que mi hijo mm, sufra,
un poquito, Wow. claro que no, Claro, no que se me vaya en sangre, pero para sí, que él pueda tener sus propias convicciones, sí. él pueda tener su propio dolor, él pueda Mm, experimentar eso que yo experimenté, que su padre experimentó cuando, en mi caso, gracias a él, me trajo joven a la fe, ujú. 22 años, pero Wow. hubo un tiempo que yo viví, que yo sufrí, que yo metí la pata, que yo pequé, que yo fui consciente y fue lo que me ayudó a realmente entender la cruz y hoy en día durar 30 años que voy a cumplir la semana que viene, gracias a Dios, a pesar de Wow. todo, fiel. Entonces eso es lo que yo deseo más en mi corazón para mi hijo, pero sé que en el ir y venir es nuestro único hijo, no tengo ningún otro tipo de experiencia más que lo que veo alrededor de mí, muy buenos ejemplos, otros ejemplos que no los quisiera, pero al final del día me siento que esta enseñanza de hoy que Dios puso en el corazón de Sandra y de usted, definitivamente es como un abrazo de Papá Dios para descargarnos Amén. de una presión tan fuerte, porque en el corazón de nosotros es lo que queremos, que nuestros hijos sean discípulos, Claro, pero de la manera correcta y para toda la vida. Así claro. que de verdad me siento muy agradecida de Papá Dios por habernos mandado este primer taller. Me alegro y me doy una palmadita yo misma de que, de que lo escuché Gracias. y ya no puedo esperar para el próximo. Muchísimas Gracias. gracias. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta, Héctor. Sí, señor. ¿Cómo fue para ti los procesos en el que tu hijo iba cambiando, como tú dices, de preadolescente, adolescente a adulto? ¿Cómo tú hiciste para tú manejar esas situaciones? Ejemplo, en mi caso, yo creo que mi tendencia es ser sobreprotector y a veces a veces no, creo que lo he cuidado muchas veces tanto que lo he sofocado. Claro. Y ahora que el mayor tiene 18, Héctor, igual que tu nombre, para mí ha sido un proceso de ver eh, cuándo soltarlo, cómo soltarlo. Ujú. Tú dijiste algo muy sabio, que creo que definitivamente es así, que mi hijo frente a los otros hijos de generación cristiana luce tonto, luce como que lo puede Sí, engañar fácilmente porque realmente no vive la calle, no vive claro. esta, como digo yo, ese estilo de vida, ¿no? Sí. ¿Cómo fue para ti el trabajar su proceso y qué tú nos recomiendas a los que estamos en esa posición? Porque realmente Sí. muchas veces me invade el miedo por la inseguridad. Sí. Si se va a coger una guagua, si va a montarse a un taxi, Mm, todo. O sea, si sale a caminar por ahí, si lo atracan, etcétera, etcétera. sí. Sí, una de las cosas que mm, tenemos que entender es que servimos a un Dios todopoderoso. De verdad, tenemos que confiar en el Dios a cual profesamos, que Él tiene mayor seguridad para nuestros hijos que nosotros mismos y que nada, nada pasa en este mundo si Dios no lo permite. Si nosotros tenemos esa aprensión con nuestros hijos, los estamos mal formando. Hay una malformación. Más allá de querer tenerlos seguros, les estamos haciendo un daño. En mis dos primeras hijas, quien hizo el mejor trabajo fue Sandra. En Valeria, que nació dentro del reino, es donde yo más me involucré. Y de verdad te digo, un día llegó Valeria diciendo que le gustaba un chico en el colegio y yo ya no me alarmé porque yo ya tenía experiencia. Ah, bueno, preséntalo, ¿cómo se llama? No, que fulano de tal. Ah, chévere, preséntalo. Porque si yo me asusto cuando ella habla de algo normal para los chicos y yo lo satanizo todo, ellos se van a ir a otro lado a contarlo. Uh-huh. Entonces yo le he dicho a ella, mira, una de las cosas que quiero decirte, le dije siempre a Valeria, yo no desconfío de ti, yo desconfío del entorno. Por eso es que yo tengo como filtros, anillos de seguridad. Cuando tú sales, quiero saber
¿en qué taxi te vas? Ella tomaba un Uber sola. Al inicio mi corazón quedaba así como en el aire. Yo decía, me faltaba el aire porque ya llegaste. Un control por el temor a las ciudades en las que hemos vivido. Pero hace 2 años me dijo una Navidad aquí, un año nuevo, papá, me voy para Estados Unidos. ¿Cuándo te vas? La otra semana. Y se fue. Iba a cumplir 20 años. 21 años iba a cumplir ella. Y me ha tocado confiar. Y Dios en su infinita misericordia ha puesto discípulos cerca de ella. La cuidan, la aman. Entonces Dios siempre nos va a cuidar. Tú no eres mejor cuidador que lo que es Dios. No quiero decir que con esto no vamos a tener como ciertos, yo le llamo filtros o anillos de seguridad. ¿Con quién vas? Quiero saber con quién vas. ¿Dónde vas a estar y a qué hora? Bueno, dale, vamos. Por favor, llámame cuando hayas llegado. Solo quiero estar seguro que llegaste. Y empezar a dar esa libertad a nuestros hijos. No se le puede dar toda de una vez porque acuérdate, vienen de una formación eclesiástica que nosotros, ojo con lo que voy a decir, nosotros a ojos cerrados le dábamos permiso a nuestras hijas que fueran para donde fueran, si fueran con discípulos. Y escucha esto, discípulos de nombre, ahora hay en nuestras congregaciones. Así que mis hijas me decían, tú nos dabas permiso para todos lados con discípulos, pero allá andaban algunos que no estaban viviendo como discípulos. ¿Pero por qué confiamos? Porque eran discípulos. Confiemos mejor en Dios. Dale espacio a tu hijo. Yo le dije a Arturo y a su esposa, tengan pláticas de adulto ya con tu hijo, o sea, sin temores. Si te va a decir, tengo una muchacha que me gusta, mira que quiero hacer esto, ve, hazlo, pero aquel control exagerado los vuelve como más vulnerables. Sí. Eso es lo que podría decirte. Sí, gracias. Sí, también quería agregar un poquito al respecto. Es que también muchas veces nosotros con hijos adolescentes que ya pues se les empiezan a gustar las chicas y ellos no son discípulos, los niños, nuestros hijos, algunas veces de 16, 17 años, 18, 20 años, no son discípulos y les gusta una chica que no es discípula y nosotros los cuestionamos que por qué les gusta a alguien que no es discípulo y exigimos que ellos se fijen en alguien que sea discípulo y cuando ni siquiera ellos son discípulos. Entonces hay que darles esa libertad de que las traigan, de que conozcan, de que sirvan, para que ellos puedan, tanto la chica que no es discípula o el chico que no es discípulo, puedan conocer de la iglesia y ambos puedan comprometerse. Pero muchas veces nosotros ponemos reglas, imponemos reglas a nuestros hijos que ni siquiera, como les decía Pablo, ni siquiera nosotros mismos podemos cargar. Entonces, no puedes andar con una compañera de la escuela y no es discípulo. Nuestro hijo no es discípulo, nuestra hija no es discípula, pero no queremos que se relacione con su compañero de la escuela. Y generalmente cuando son adolescentes, ni siquiera no es que ya son novios y ya se van a casar. O sea, están las emociones y les gusta y quieren experimentar que les gusta a alguien, que sus compañeros hablan de que tienen novias, también ellos quieren tener una novia, pero nosotros no les permitimos porque ella no es discípula o porque él no es discípulo, pero tampoco ellos son discípulos. Así Entonces, es. tenemos cargas que ni siquiera nosotros podemos soportar. Así es. Gracias. Gracias. ¿Puedo hacer una pregunta? Buenas. Claro. Bueno, mi nombre es Rita Castillo y bueno, es una pregunta y un comentario. Perdón, Yo, Rita. Rita, perdona, ¿podría prender la cámara, por favor, si es posible? No. deme un momentito, por favor. Sí, por favor. Estoy de greña. No se preocupe. Ah, no, pues dejé la apagada entonces. Hay que obedecer, yo usted me dijo que la aprendiera, la aprendí. Ahora se aguanta, dígale. El verdadero yo, el verdadero yo. No se preocupe. Bueno, mi pregunta es, bueno, o un comentario, que a veces criamos hijos para el reino, pero lamentablemente viven en el mundo. Entonces, ¿cómo le damos las herramientas
para defenderse en el mundo. Y algo que me dijo una niña que se fue de la iglesia, que se cayó, y realmente ella me dijo, mira, era que cuando ya yo salí al mundo y estaba en la universidad, me engañaron fácilmente y caí, porque yo estaba en una burbuja, tenía todo, era perfecto, la gente buena, amable, y Sí. cuando yo vine a abrir los ojos, ya me había acostado con un hombre, Ujú. porque en su mentalidad todo era, ella estaba viviendo, no tenía no la maldad, sino La la Biblia malicia. dice, La malicia, exacto, sí. sean Ujú. mansos como pero astuto como serpiente. A veces Sí, queremos ser mansos como paloma, pero tenemos que ser astuto como serpiente porque el mundo está ahí y tiene todas las herramientas para claro, destruirnos y Sí. no lo no los utilizamos. capacitamos. Entonces, exacto, cómo como discípulo poder hacer que nuestros hijos tengan el corazón adecuado, Sí. pero también ser cautos, Ujú. tener como eso, me van a engañar, me van a, a utilizar y no creer que Ujú. todo el mundo es bueno, como son los discípulos ay, que viven o vivimos en una Ujú. burbuja de donde si es discípulo, tú sabes que te va a tratar bien porque tiene el temor de Ujú. Dios, pero ahí el mundo está afuera, que lo Sí, quiere destruir. Y algo también que yo le digo a mis hijos es, yo quiero saber cómo ustedes son. Quiero que, si son malos, la primera que quiere saber que son malos soy yo, porque a claro. veces tenemos hijos que se súper portan bien en la casa y son el diablo afuera. Sí, sí, Entonces, el último que se entere uno, y ay, sí, pero sí, ese es el hijo de fulano perencejo. sí, sí, Y tan bueno que se ve en la casa, pero afuera hace toda la Diablitos. diablura. ¿Cómo sí, uno puede también llegar al corazón de ellos, que tengan la suficiente confianza de que uno pueda ver más allá de lo que ellos quieren mostrar? sí. Eso es Eso pasa básicamente. mucho dependiendo del tipo de padre que estoy siendo, si estoy acompañándolos o estoy controlándolos, ¿verdad? Si lo que más reina en mí es el control, ellos no van a venir a mí, ellos no van a venir. Ellos van a ir, por eso es que van a donde amigos, por eso es que van a donde terceros, porque estos terceros no les demandan como un padre les demanda. Algo que en algún momento nosotros hicimos con nuestras hijas presentarles el mundo de alguna manera. Por ejemplo, íbamos a algún restaurante, casi tirando a bar, mi esposa, ellas y nosotros, para que vieran el ambiente, ¿verdad? Pero no participábamos de ello, simplemente fue un restaurante, vimos algunas cosas. Por ejemplo, acá hay lugares como karaokes donde pueden ir algunos chicos, ver ese ambiente, porque déjenme decirle, ellos quieren experimentar, ellos quieren saber qué se siente estar brincando en una discoteca, ellos quieren saber. Pero entonces nosotros de a poco en ciertos, en ambientes seguros, podemos acompañar a nuestros hijos, vamos a ir a hacer algo que donde ellos puedan ver desde lejos el mundo y tú le puedas decir, mira, eso es el mundo, que tú se los puedas presentar. Vamos a hacer esto de una manera intencional. Me explico, no es que le vaya a decir, vete al mundo y ve a probar todo, sino de alguna manera poder filtrar qué es lo que les queremos enseñar a nuestros hijos. Yo, una de las cosas que hablé abiertamente con Valeria, yo le decía, mira, un chico siempre va a buscar sexo. Te puede bajar las estrellas, pero el hombre, la naturaleza del hombre es sexo. Allá tú lo que quieres presentar, allá tú lo que quieras probar. Cuando nosotros hablamos con nuestros hijos de esas cosas, pues les estamos dando como un voto de confianza. ¿Sabes qué? Puedes venir a mí. Si te gusta alguien, puedes venir a mí. Para que no hayan esas sorpresas, ¿no? En nuestros hogares. ¿Por qué? Porque, como tú decías, nuestros hijos afuera son una cosa y adentro son otra cosa. Así fuimos nosotros, así todos fuimos así. La gran mayoría de nosotros teníamos un doble estándar. Nuestros hijos también, solo que de una manera diferente. Así que no controlar, sino más bien acompañar. No controlar, sino más bien ir detrás de ellos, ver cómo yo los puedo apoyar, que ellos se sientan. Mi papá no es que sea mi amigo, porque ese es otro tema. Nosotros no nacimos para ser amigos de nuestros hijos.
debemos ser padres, solo que tenemos que aprender a jugar los roles distintos en las edades diferentes. Ujú. Dani. Hola Héctor y Sandra, muchísimas gracias, de verdad que ha sido maravillosa la clase de esta noche. Y, yo sé que cada uno de nosotros que está aquí nos ha inspirado pues a ver la manera de cómo ser mejores como padres, porque Sí, te decía, nosotros no somos perfectos, pero a veces, eh, en mi caso, yo quiero buscar la perfección en mis hijos, pero cuando se trata de yo fallar ante Dios, yo quiero que Él entienda que yo no soy perfecto. claro. Es muy Sí, fácil Ujú. sí. la rectitud de mis hijos. Entonces, ¿cómo yo puedo, en mi caso, ejercer una rectitud en mis hijos sin generar en ellos como un resentimiento, ¿verdad? No quizás hacia mí, sino más bien como a la fe, a que ellos no piensen como ese estándar yo no lo puedo llevar. Que se vea, yo pueda mostrarle a ellos más un Dios compasivo, no porque yo se lo diga, sino Ujú, más que hizo con sus hijos, con sus hijas, ¿verdad? sí, De no alterarse, no buscar como te lo dije, ves que ujú, fallé, sino más bien ser en este caso eh, benevolente con ellos. correcto. Entonces, a veces, por ejemplo, con situaciones, principalmente con mi hijo varón, a veces es un poquito, ¿verdad? Eh, muy apegado, quiere apegarse mucho a las tecnologías, a los videojuegos y todo eso, y creo que Ujú, ese control, claro, para la atención más también a las responsabilidades que tiene en los estudios, en todo lo demás, eh, y cuando a veces no hace algo que sí es su responsabilidad y queda mal, entonces ya yo no soy tan benevolente, sino que yo quiero claro, llevar un nivel de perfección, un nivel de rectitud, eh, que él en su momento, en su estado como niño, es demasiado tarde. claro. Sí te entiendo muy bien. Es todo un arte. Mira, nuestros hijos, algo que yo he aprendido, mi esposa y yo hemos aprendido. Mi esposa y yo hemos predicado 25 años en la iglesia, pero nuestros hijos no van a decir, no van a hacer lo que decimos nosotros, porque nosotros decimos un chorro de cosas. Nosotros no sabemos muchos estándares bíblicos, todo, pero nuestros hijos por aquí les entra y por acá les sale. Lo que yo creo que ha funcionado, por ejemplo, voy a poner de ejemplo a mi esposa. Se habla mucho de la sumisión en la mujer y podemos sacar escrituras de sumisión. La mujer sumisa tiene que someterse al esposo en esto, en esto, en esto. Pero nuestras hijas han visto a Sandra ser sumisa y ven el resultado. Entonces nuestros hijos no van a hacer lo que decimos, sino van a hacer lo que ven en nosotros. Entonces tú le dices a tu hijo, mira, enséñale, enseñémosle desde lo positivo a nuestros hijos. Mira la bondad que hay en hacer esto y esto y esto y esto de esta manera. Mira las ventajas que tienes. Podríamos desarrollar, en vez de invertir tanto tiempo en los juegos, vamos a jugar, pero vas a tener cierto tiempo en los juegos por hora, pero luego vamos a hacer esto. Mira, esto te va a llevar a esto. O sea, enseñarle a nuestros hijos un mundo diferente, pues. Que sí y también otra cosa que va a ser bueno, Dani, es que yo se lo decía a Héctor, a mi nieto, toda acción tiene una consecuencia en la vida. Y él lo repetía, yo se lo decía y él me lo repetía. Entonces, cuando llegaba el momento de la consecuencia, yo le decía, ven acá, ¿sabes qué va a pasar? Sí, abuelo, hay una corrección, porque toda acción tiene una consecuencia. Disciplina con amor. Disciplina con amor. ¿Sabes qué?
habíamos hablado que esto no sucediera y que si sucedía, la consecuencia iba a ser esta. Así que lo siento mucho, creí que habías entendido, pero la Play va a estar guardada por 2 semanas. Perdóname, pero va a ser así, sin enojarme, sin exaltarme. Entonces, la Play puede regresar a ti dependiendo de cómo tú te comportes en este sentido de lo que se establece dentro de la casa. Y te va a ir mejor porque te vas a enfocar en los estudios. O sea, la verdad es, ser papá es un arte, es un arte. Y Dios es tan bueno que nos deja como 3, 4 experimentos, porque los hijos son diferentes. Entonces tienes que ser un artista para la niña, un artista para el varón, un artista para el otro. Pero lo mejor que yo he aprendido, Dani, es el ejemplo. No desde donde tú estás, sino camina con él a la edad. Tenemos que bajar. Es más, si tu hijo tiene 10, 12 años, 8 años, a mí algo que alguien me lo enseñó, nunca le hables desde arriba a tu hijo, como parado, sino agáchate y ponte a la misma estatura de él, para que él sienta que lo estás entendiendo. Pero si lo estás viendo, te está viendo así para arriba, toda la vida va a ser como una cosa dictatorial, no como alguien empático. Entonces es lo que yo te podría animar, ¿no? A poner disciplina con amor y háblale de lo positivo. Lo bueno que sería si él hace los deberes o las tareas. Si no, le voy a dar Buenas noches. le voy a poner el silencio en la sala para que lo practiquen en su casa con los chicos. Buenas Buenas, noches. buenas noches. Mi nombre es Alejandro. Estoy en la zona oriental. Mi pregunta es, nosotros tenemos 3 niños, uno de 14 y 2 mellizos de 12, hembra y varón. Y usted sabe, el lío que tenemos ahí, hembra y varones juntos. Eso es un tema. Eh, ¿Qué hacer en el momento que ya el de 14 en ocasiones no tiene como ese deseo de ir a la iglesia, de levántense, vamos para la iglesia? Eh, Estamos en esa lucha, en verdad. Sí, Por ejemplo, el domingo pasado, mi esposa estaba enferma y se tuvo que quedar, y el grande dijo, yo estoy enfermo también. Ah, ok, yo lo dejé acostado, muy bien. Entonces, cuando llegamos, yo lo veo con la computadora, con sí. tecnología, y yo, pero el enfermo se sanó. Y Milagro. entonces, sí, después cogió el celular de mi esposa, se fue para la habitación, y realmente no tuve la mejor reacción como discípulo, como papá, y hablé con él y todo eso, pero realmente es cómo manejar esa situación en ese sentido con esta Claro, edad ya que tan delicada, que es 14 años, más que él tiene la condición de eh, autismo funcional. Entonces, si ya, tiene alguna experiencia de algún de allá que pueda claro. manejar esos casos, que nos puedan ayudar, por favor. Claro, mira, bueno, él tiene una condición especial en ese sentido. Ahí yo no te podría, pues, decir qué hacer en ese sentido como con esa condición, pero yo creo en la Biblia y dice que el amor echa fuera cualquier cosa, ¿verdad? Ok. Entonces, yo te diría, un niño espérame que anda por aquí, andan vendiendo por acá. También pasa allá que pasan vendiendo. Sí, Perfecto. sí. Lo que nos sorprende Yo que pensé claro, que claro. ajá, Nos sorprende que allá eso, pase la guagüita, eso pero es por aquí bien también. normal en Latinoamérica. Yo te diría, tiene 14 años. Una de las cosas que yo he experimentado con algunos hermanos
Es que tienes dos niños de 12 y un joven de 14. Tienes que aprender a separar a esos dos grupos. Yo te diría, no es a un niño con esa condición, 14 años no es la imposición, sino ganar su corazón. Entonces, te pregunto o te aconsejo es, una vez por cada 8 o 10 días, déjalo establecido como voy a salir con mi hijo, el mayor, vamos a ir a comer un helado, vamos a platicar, vamos a empezar a trabajar en el corazón de aquel joven, a presentarle a Dios a través de ti. Me explico, o sea, Ok. a enamorarlo de Dios, porque papá pasa tiempo, cuéntame cómo te va, qué es lo que más te cuesta en el colegio. La verdad estoy desconectado de algunas cosas por mi trabajo, pero quiero estar cerca de ti, quiero que me consideres tu amigo, quiero ser tu amigo. A la edad correspondiente ahora mismo quiero guiarte, quiero llevarte. Cuéntame qué es lo que, si yo te digo qué es lo que más le apasiona, tenés que saberlo. Cosas como esas podrían hacer un clic que nuestros hijos no tendrían que ser rogados para ir a la iglesia, o sea, tampoco es lo que se pretende, pero que nuestra parte como padre esté bien hecha. Ok. Porque, como les decía, podemos estar en la iglesia, pero ser padres ausentes por el bendito trabajo. ¿Verdad? No tengo tiempo, llegas cansado, o algunos llevan trabajo a la casa y los chicos ahí, entonces yo te diría que trabajaras de esa manera con él, ganar el corazón de él, más allá que de la imposición. Mira, y mientras estés aquí en la casa, pues eres un menor de edad y necesitas acompañarnos a la iglesia. O sea, no es algo que nuevo. Mientras vivas acá, los estándares están puestos para esta casa, las reglas se deben cumplir. Y así, Ok. o sea, en un buen ambiente, sin levantar la voz, sin irrespetar a los hijos. Y con la niña, que tiene 12 años, te animo a que también puedas pasar tiempo, por lo menos 8 o 10 días con ella, una salida también con ella, como un papá cortejando a una jovencita que pronto tendrá 15 años. Entonces, que desde ya tú le vayas conquistando su corazón para que el día de mañana llega un fulano de tal con un peluche, unas flores, no la vaya a conquistar porque ya papá le da eso a ella. Ya papá la tiene acostumbrada a esas salidas. Entonces, ser bien astutos, como decía una hermana ahora mismo. Eso podría decirte. Gracias. 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 Y a su esposa también. Gracias a Bendiciones. ustedes. Gracias por la invitación. Buenas noches. ¿Cómo Buenas está noches. Héctor y Sandra? Muchas gracias. Voy a poner la cámara para ver, para que me puedan ver. Juan Carlos Gracias. Victoria, te saludé al principio de la zona oriental. De Gracias. verdad que fue una gran bendición para nosotros. Este taller ha sido increíble. Yo lo denomino muy real, Gracias. porque nos hablaron realmente con la realidad que uno vive y no como, bueno, estamos en la iglesia, nuestros Ujú. hijos tienen que ser de esta forma, tienen que ser correctos, porque ya tenemos bastante enseñanza sobre eso. Sí. Eh, entonces me siento muy bien porque en la etapa que estamos, realmente estamos viviendo todo lo que hablaste. Quiero saber si experimentaste, ¿verdad? Y cuál fue o qué hiciste en ese momento. ¿Tus hijas en algún momento, cuando eran jóvenes y no eran discípulas todavía y visitaban la iglesia, les atraía obviamente las amistades del mundo y llegaron a hacer un contraste entre las amistades de afuera con las de Sí. adentro? Y muchas veces quizás se sintieron atraídas más por la de afuera. Entonces, Sí. ¿qué hiciste? ¿Cómo lo manejaste? Bueno, sobre todo Valeria, que es la menor, fue la que experimentó, corrígeme Sandra si estoy equivocado, porque Raquel y Victoria llegaron de 8 y 9 años a la iglesia y su mundo era la iglesia, o sea, ellas querían ir a la iglesia porque nosotros veníamos de ser padres irresponsables, no teníamos una sociedad alrededor de ellas. En cambio, Valeria, que nació en la iglesia, pues sí, a la etapa de colegio, claro, ella experimentó el llamado del mundo.
amigas, compañeras, que vamos a hacer una pijamada en casa de fulana de tal. Ok, ¿dónde es? En tal casa. Bueno, yo necesito conocer a esas personas, quiero saber quiénes son sus padres. Eh, Entiéndeme que no te estoy diciendo que no, pero por seguridad. Entonces, allí también nosotros tenemos que ser bien astutos. ¿Quiénes son los padres de los mejores amigos de mis hijos? Yo quiero conocerlos, yo los quiero invitar, yo quiero, no para que se hagan discípulos, y que se hagan discípulos, amén, pero quiero conocerlos. Mira, te voy a contar una experiencia. Aprendimos a darle confianza a Valeria. Está bien. Por favor, que te voy a monitorear. Perdóname si te sientes mal, pero te voy a monitorear. Voy a saber dónde estás. Es que queremos ir al window shopping. Window shopping es que no compran y se miden toda la ropa del mall. Todas las chicas andaban en window shopping, vea, viendo vitrinas, y ahí andaba ella compartiendo con las chicas no cristianas. Pero hubo una vez que nosotros empezamos a conocer a las personas con las que ella convivía, y hay una chica, escucha bien esto, escucha bien, por esto es importantísimo lo que has sembrado en tu casa. No hay cosa más importante que lo que sembramos, porque eso dará su cosecha. En ese colegio empezaron con el mundo woke y todo eso, y que se permitía esto y lo otro, y que fulanita y fulanito, y Valeria se mantuvo siempre por sus convicciones, por todo lo que hablaba su mamá y hablaba yo con ella. Una de sus mejores amigas, escucha bien, con la que nosotros más confianza teníamos, con la que habíamos hecho amistad con sus padres, un militar retirado, que lo llevamos a la iglesia, estuvieron en nuestra iglesia. La niña terminó siendo gay. Sorpréndete. Y dormí en la misma habitación con mi hija. Pero jamás, jamás con Valeria. Ella salió del closet cuando ya salieron del colegio. Así que nosotros, por muchas cosas, muchos filtros que queramos poner, siempre va a pasar algo. Lo más importante es que tus hijos sepan que tú confías en ellos. Y otra palabra, yo siempre le decía a Valeria, yo confío en ti. Sandra decía, yo confío en ti. No en el mundo, en ti. Y tú tienes que aprender a desconfiar del mundo. Porque el mundo es perverso, el mundo es malo y tú no lo has experimentado. Entonces, sí, nosotros no fuimos tan rígidos con, no, que no vas, que solamente ponía filtros, quiero saber, y me comunicaba, quería saber si tenían una fiesta hoy en su casa, usted va a estar ahí en casa, sí, sí, aquí vamos a estar, no hay problema, yo me responsabilizo, mande a Valeria, gracias, ya. Y sí, y la verdad, algunas veces los ministerios de jóvenes no son tan atractivos para nuestros hijos como lo es el mundo. Pero hay que enseñarles que el mundo, por muy atractivo que sea, al final va a ser dañino. No te lo voy a impedir, pero va a ser dañino. Quiero que conozcas esta parte. El reino de Dios, aún dentro del reino de Dios, puede haber daños colaterales para contigo, pero es el lugar más seguro. Punto. Y confiar. Es difícil confiar. Pero déjame decirte, y esto te lo puedo decir desde la experiencia, nuestros hijos van a pecar en la sala de nuestra casa, si quieren pecar. Podemos estar en la sala y pueden estar con su móvil en la mano viendo cualquier cosa. Así que confiar en lo que hemos construido. Si hemos construido con buenos materiales, nuestros hijos van a saber sobrellevar las pruebas del mundo. Es lo que podría comentarte. Sandra, ¿quieres decir algo? Quítale el micrófono, mi amor. Sigues muteada. ¿No? Pues no quiere decir nada, doña Sandra. Sí. Ahora,
Sí. Hasta ya se me olvidó que le... Gracias. La verdad, nosotros tuvimos dos experiencias con nuestras hijas. Las dos mayores fueron hijas que llegaron de 8 o 9 años y pues no teníamos experiencia en ser padres cristianos. Y la verdad, nosotros creyendo que sobreprotegiéndolas, que teniendo mucho cuidado de qué tenían que hacer o qué no tenían que hacer, las sobreprotegimos mucho y las teníamos asfixiadas. Cuando ya ellas fueron autosuficientes, cuando ya ellas fueron independientes, se sintieron libres y desafortunadamente pues el mundo las hizo caer. Y gracias a Dios, Dios nos dio una oportunidad con Valeria y aprendimos. Y sin duda cometimos muchos errores también con Valeria, porque pues nunca somos perfectos, pero aprendimos mucho la lección y vimos Sí. que la sobreprotección más bien fue dañino, sino darles la libertad de confiar en ellas, de creer en ellas, de que lo que hemos sembrado, que la semilla espiritual que se les enseñó va a dar su fruto. Y la verdad, hoy por hoy, Mm. Valeria ya va a cumplir 23 años y está sola en un país donde no tiene familia carnal, pero sí tiene la familia espiritual. Y ella ha Sí. crecido un montón. Y nosotros no estamos preocupados por Valeria, de verdad, de que qué estará haciendo, dónde andará, si estará portándose bien, estará portándose mal. La verdad, ella ha sabido Ujú. responder a las enseñanzas que le dimos. Entonces, no es por cuánto nosotros los tenemos ahí asfixiados. Y Dios nos dio la oportunidad, de verdad. Fue tan bueno con nosotros que todos los errores que cometimos, todos los errores que cometimos con las mayores, nos reivindicamos con Valeria. Y la Ujú. verdad, por eso podemos decirles con convicción que no es teniéndolos asfixiados, no es teniéndolos súper controlados, que nuestros hijos van a ser Ujú. perfectos, sino todo lo contrario. Darles todas las herramientas, creer en ellos, primero creer en Dios, que Dios los ama, que Dios los cuida, que Dios los guía, y también enseñarles a que creemos en ellos, que ellos tienen la suficiente capacidad mental para tomar decisiones correctas en su vida y eso los Ujú. hace ser responsables. Así que eso nos ha ayudado y de verdad nosotros hoy por hoy Amén. descansamos. Valeria es una niña que no es perfecta, tiene muchos errores, pero dentro de todo es muy responsable. Ujú. Amén. Gracias. Muchas gracias, de verdad muy agradecido. Mi esposa y yo estamos muy agradecidos de ustedes. Gracias. Don Amén. Buenas no Yo ¿Quién estaba va? aplaudiendo, era a doña Sandra por esa respuesta. Ah, Vamos a dejar a don Manuel que haga su Está, pregunta. está bien. Vamos, Manuel. bueno, Héctor, doña Sandra, muchísimas gracias por la clase, de verdad. Es una enseñanza que el escucharla suena retante como ay mi madre, qué difícil, pero es la realidad a la que debemos de estar preparados, de verdad, gracias. Claro. Nosotros le damos gracias a Dios que la de nosotros todavía, al día de hoy, sueña mucho con el reino. Ella sueña con vivir, ser discípula, con armar una casa de discípula, y hay Wow. un grupito de las amiguitas que son contemporáneas, de que van a vivir juntas como discípulas, de ir a retiro y nos amenaza. Bueno, como yo no voy a retiro de ustedes casados, ustedes no van a ir al mío cuando yo sea adolescente. Y eso nos da felicidad y oramos que no cambie, ¿verdad? Porque Sí. ella tiene 12 años y cualquier cosa puede pasar. Sí. Mi pregunta es, a ver qué usted me puede aconsejar, porque en el hogar yo soy el padre, el que impone, el dictador, así como me criaron, dicen, no te tiene que hacerlo porque yo lo digo y punto. Entonces, yo soy más inflexible con muchas cosas y de alguna manera eso ha permitido que ella no me tenga, digamos decir, la misma confianza o la misma Claro. paciencia. Eh,
vamos a decir que con la mamá, gracias a Dios ella con la mamá tiene muy buena relación, hasta el punto de que la invitó que mami, cuando yo cumpla 18 años, que cuando yo cumpla 15 años, yo quiero que tú y yo vayamos a un lugar de eso, que van la gente adulta a beber cerveza para que tú y yo bebamos. Y qué bueno que quiere ir con la mamá. Bueno, conmigo no es igual, claro, ¿verdad? Porque ella sabe que Claro, yo tengo reacción un poco. Espérate, muchacha, ¿qué es lo que qué es lo que tú me estás diciendo? Entonces, yo necesito saber cómo manejar, porque ya ella en la edad de 12 años, por los consejos que ha recibido, está en la etapa donde ya yo tengo que pasar a empezar a sacarla en cita, claro, a tratarla como una princesa, que esto, lo otro. claro, Quizá cuando la cometa, tengo que aprender a no reaccionar como reacciono, sino ser un poco. claro. Entonces, ¿qué usted me aconseja cómo lo hago? Porque es difícil ahora mismo para mí, ¿verdad? Yo me río porque te escucho y ese ha sido yo. Y Sandra ha sido tu esposa. Yo te diría, escucha a tu esposa, porque ella conoce el corazón de tu hija. Por algo tu hija es empática con tu esposa, o sea, y aquí hay cosas que son la naturaleza. Es correcto que tengan más confianza con mamá. Es sabio, es digno que ella sea más empática con mamá que contigo. Para mí es la ley de la vida. En ti ella tiene que encontrar protección. Lo que tienes que es crear una imagen diferente tuya, porque el día que la lleves a cita va a ser como la bella y la bestia, ¿no? Que ella va a decir, voy con la bestia, ¿no? Pero tienes que aprender a ir modulando tu figura sin dejar de ser el protector, sin dejar de ser La cabeza. la cabeza, es gracias, amor, sin dejar de ser la cabeza. Algo que ha ayudado mucho a nosotros es que Sandra, en su inmensa sabiduría, eh, cualquier cosa que llegan ellas donde mamá, porque ellas van donde mamá. Entonces ella le dice, tienes que hablar con tu papá. No, pero es que mi papá, debes hablar con papá. Entonces, cuando ellas encuentran una misma opinión en ambos, entonces no tienen dónde escoger. Que tu hija sea empática con mamá es bueno que haya confianza, porque viene en la etapa también donde ya van a hablar cosas de señoritas y eso es bueno. Lo que yo te animo es yo lo hice con Valeria, a romper ese patrón tal vez muy estricto, muy riguroso. Hay otras formas de demostrar amor que no necesariamente tiene que ser rigor, ¿verdad? Por ejemplo, ¿a quién debes? El que parece más duro en la casa soy yo. Parezco más duro, pero la más dura con los hijos es ella. Sandra dice, no, no. En cambio yo meto una pataleta, ¿a dónde vas a ir? ¿Por qué tenés que ir? Que no sé qué. Y entonces ya se vaya para su cuarto ya. Y le digo a Sandra, y decirle a Valeria que venga. Valeria, te habla tu papá. ¿A dónde es que quieres ir? Ándate pues. Al final yo soy el más blando. Entonces, lo que yo he llegado a la conclusión que lo que yo quiero es imponer mi figura, pero al final realmente a ellas no les interesa eso. Entonces, yo creo que es bueno que tengas un corazón como el de Dios, un corazón amoroso, suave, apacible para tu hija. Viene la etapa más difícil de aquí a los 18, va a ser mucho trabajo y ella va a requerir de un papá que la entienda, que la cuide, que la proteja, que ella sienta que puede ir donde ti. Va a costar porque, por ejemplo, con Valeria a estas alturas ya podemos decir que tenemos una gran relación de padre-amigo, que es más padre que amigo, pero yo hablo con ella abiertamente, ¿no? Pero me ha llevado años cambiar esa figura porque también nosotros nos dejamos etiquetar y caminamos con esa etiqueta muchos años, como que nos gustara, que mi papá es así, 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 y mi mamá es la que es tranquila, pero la verdad, no disfrutas. Tu hija tiene 12, en un parpadeo va a tener 18,
y pronto se va a la universidad, entonces ya la niña creció y ya no la disfrutaste. Así que yo te animo a escuchar a tu esposa. Ella es sabia, ella es sabia, ella te va a decir, mira, mi amor, bájale 3 rayitas porque la niña no se siente bien. O sea, y yo no estoy hablando de niños cristales, estoy hablando de cuidar el corazón de nuestros hijos, ¿verdad? Y si se dan cuenta aquí, el problema no son los hijos, el problema somos nosotros, que estamos estampados y no queremos movernos de donde fuimos creados, ¿verdad? Así que mucho ánimo ahí. Sí, eh, también nosotras como esposas tenemos que cuidar la imagen de nuestros esposos, que nuestros hijos aprendan a verlos como, o sea, no, nuestros hijos, si el papá les dijo que no y los regañó, ellos se van enojados y van como resentidos con el papá porque les negaron lo que ellos pensaban. Pero nosotras tenemos que ser ese puente que los una, hablar con nuestros esposos, de hacerles ver pues el error que están haciendo al tomar una decisión de imponer sus decisiones. Muchas veces yo tuve que hacerlo con Héctor y yo sé que no es fácil pues tener que contradecir una decisión, pero una de las cosas que siempre le decía es para cuidar tu imagen como papá. Tu hija tiene que verte como papá, no como un dictador, no como un ogro, sino como un papá. Tienes que bajarle un poquito y luego a mi hija decirle, bueno, es que tu papá te ama tanto que él quiere cuidarte. No es porque no te quiera, todo lo contrario, es porque te ama demasiado, que él no quiere que pases. Entonces, nosotras, las mujeres, tenemos que ser ese puente mediador para que nuestros hijos, porque si no, se van resentidos y después se van de la casa y se van enojados con papá o se van enojados con mamá porque no, nosotras las mujeres no fuimos ese puente, no fuimos esa ayuda idónea. Entonces necesitamos nosotros, los hombres, dejarse ayudar de nosotros las mujeres, que también amamos a nuestras hijas. Tal vez no Amén. les mostramos o no tenemos la misma carácter y la misma personalidad que ellos, pero en nuestro carácter y personalidad amamos también a nuestros hijos y queremos lo mejor para ellos. Amén. Entonces, no es una competencia que quién ama más ni quién ama menos, quién cuida mejor y quién cuida con quién no cuida mejor. Esto es que tenemos que estar unidos y este barco pues tenemos que llevarlo Amén. en la misma dirección ambos. Amén. Eso. Gracias, amén. Muchísimas gracias. Sí, A la gracias, orden. gracias. Sí, Gracias, Manuel. Gracias. eso que usted dice es cierto. Aquí el equilibrio, mi esposa es que lo ayuda a hacer. Cuando habla conmigo, a veces me molesto porque digo, ya estás tú de apoyadora." Pero no, es Sí. necesario ese equilibrio, sí. Gracias. Ya tú sabes, Gracias. Bye. esposa Manuel. En este momento vamos a tener una última pregunta más para terminar nuestro taller por esta noche, porque aquí, si no amanecemos entre respuestas. Sí, gracias. Una última persona más para compartir y ahí terminamos luego con una oración. Gracias. Ya. Oramos entonces. Oramos entonces, no hay más preguntas. Voy a orar, voy a dar gracias a Dios. Amén. Amado Señor, infinitamente te damos gracias por el amor que derramas para con nosotros. Tú sabes que no lo merecemos, Dios, pero nos tienes acá con el deseo profundo de dar pasos serios en la crianza de nuestros hijos, en ser también, pues tener ese corazón que tú tienes, Dios, que queremos imitar tu amabilidad, tu amor, tu bondad, tu mansedumbre, Dios, para con nosotros. Sobre todo esa misericordia que derramas todos los días. Ayúdanos a ser padres del reino, que necesitamos tener tu corazón para ser padres del reino. Te agradezco infinitamente por las escrituras, por dejarnos a mi esposa y a mí hablar un poco desde la experiencia. Gracias por los tiempos difíciles que nos permitiste vivir con nuestras hijas. Hoy, Dios, puedo ver el fruto de poder compartir con mis hermanos y también darles aliento, darles ánimo, Dios, ahora que están en esta faena tan maravillosa de ser padres. Gracias por las bendiciones de nuestros hijos, de tener esos seres tan maravillosos a nuestro lado. Por favor, Dios, ayúdenos a entender que es breve el tiempo que los tenemos. Ayúdenos a amarlos, a
consentirlos, a disfrutarlos, a tener memorias, a tener buenos recuerdos de nuestros hijos, Dios. Porque, Padre, es una sola vez que pasan al lado nuestro, luego se van, Señor, y luego toman otro papel de ser padres, de ser otra figura, lejos de ser nuestros hijos, Señor. Así que te oro para que nos ayudes a disfrutar, también a valorarnos unos con otros, los matrimonios, las esposas y los esposos, que nuestros hijos vean, te vean a ti en nuestro matrimonio, que te vean a ti en nuestras vidas, Señor, para más allá de exigirle Dios, sino que inspirarlos a que se enamoren de ti y que vean el resultado, el mejor espejo lo puedan ver en nosotros. Gracias por mis queridos y amados hermanos de Dominicana, Dios. Tú sabes que están en un lugar muy, muy especial de nuestros corazones. Lo valoramos, lo entrañamos, Dios, bien profundo, porque pues han dejado una huella profunda en nuestras vidas. Gracias por esa iglesia, por todo lo que está experimentando la iglesia en general. Dios, te oro también por esas decisiones que se acaban de tomar. Bendiga la vida de Ángel, de Luz. Dales una nueva oportunidad en esta nueva etapa de sus vidas, como la que estamos experimentando mi esposa y yo. Y ayúdenos a seguir sirviendo desde cualquier trinchera, Dios. Queremos enaltecer tu nombre y darte el honor y la gloria a ti. Te amamos. Gracias por haber permitido este tiempo. Por los organizadores, te agradezco mucho y todo esto te lo oro en Jesús. Amén. Amén. Gracias. Gracias, hermano. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Gracias, Héctor y Sandra. Un abrazo para ustedes. Saludos.